Hola, muy buenas a todos, one more time. Ya que estamos en otro vídeo aquí de terror analógico. En este caso estamos viendo aquí VITA CARNIS, la carne viva. Es un documental, obviamente, bueno, es un falso documental. Quiero decir, esto obviamente no es de verdad, que nadie lo vea esto y se asuste. Que habla sobre cómo unas criaturas empezaron a aparecer en la Tierra en los años 1930, creo que era una cosa así. Y además te va escribiendo cada una de esas criaturas, hay diferentes tipos de criaturas. Vais a ver que al principio pues no son más o menos normales y luego cada vez al final son más terroríficas. Al final son una especie de engendros brutalísimos. ¿Qué pasa, mía? Tenéis el canal original en la descripción por si queréis ver sus vídeos, que la verdad es que molan bastante. Así que nada, aquí tenéis mi reacción viendo este falso documental de VITA CARNIS, como siempre en directo con todos vosotros y con mi gatita mía. ¡Y empecemos! No sé de qué va esto, es un terror analógico de estos. Aquí te ponen como si fuera material clasificado del FBI, lo que tú quieras. Pero no sé de qué va este. Mira, está subtitulado. Creatures big and small have found ways to adapt and evolve to flourish in all types of environments. From barren wastes to lush forests, life can be found. Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Only until very recently, things have changed. New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and what we know about evolution itself. ¿Ese es el tardígrado este raro o es un riñón con patas? That is why we, at National Living Meat Research, have been studying these new species. Es como la investigación nacional de la carne viva. Trying to help educate everyone about these creatures and their wondrous ways of life. ¿Criaturas nuevas han aparecido por el mundo? What are these new life forms? ¿Cómo? Since their explosive arrival across the globe in 1931, ¿El 31? there has been much debate on what these newcomers are and where they came from. Are they extraterrestrials coming to invade Earth? Or are they demons who come from hell to purge humanity? From what our scientists have discovered, no. The origins of these creatures are solely to Earth, miraculously out of nowhere. We don't know why or how, but one thing is for certain, Earth is now their home. What these creatures are is mysterious and still not well known today. But here is what we do know. These creatures are comprised mainly of muscle tissue, hechas de músculos, órganos y huesos. Organs and bones. They greatly resemble animals with no skin. Mamíferos sin carne, parecen mamíferos sin piel o carne cruda. ¿Qué son? Trozos de carne. Ah, es carne viva, trozos de carne. Ahí, sin más, ahí, pero bueno, dice que también tienen huesos y órganos. Y because of these characteristics, they have been named accordingly as VITA CARNIS. Carne viva. The carnis species consume decaying organic matter, but se alimentan de material orgánico, carne de otros animales. Their main diet is composed of raw meat, not including their carnis relatives. The carnis only appear in places where there is an abundance of crawl, which leads to the first creature of the carnis species, the crawl. The crawl is a growth of meaty tendrils that closely resemble the small intestine, the only difference being the dark red coloration. These tendrils grow in a similar pattern as vines, mold, or fungi. A primary stem structure is the host to divisions of other, smaller branches. And each tendril contains a variety of veins, arteries, and other similar organs used to transport nutrients. ¿Serán como las venas del planeta Tierra o algo así? Nutrients absorbed from its surroundings. The ends of these tendrils are equipped with organelles used to absorb water and organic matter necessary for growth. The source of these organic materials is mainly found in dirt and soil on surrounding surfaces. Using its root-like tendrils, it absorbs the material and processes it into usable energy. Although, the crawl also obtains energy through another means. Using a sophisticated form of photosynthesis, the dark pigmentation of the smaller branches is ideal for absorbing sunlight, and therefore allowing solar energy to fuel the crawl's growth. Because of its efficiency, it thrives in almost all types of environments, easily. Excepto en esta playa de Brasil, que por lo que sea, ¿no? Ahí hay un trocito que eso es un fallo de gráfico o es que justo en esa zona es la zona segura. Allowing it to spread across the world and can be found pretty much anywhere. Its recent inclusion in the ecosystem, Antártida, menos en la Atlántida, has caused many major changes in nature's balance.
One may assume that the crawl's presence may outcompete any other competitors, but due to its unique life cycle, where old branches fall off and decay into nutrient-rich compost, all forms of life seemingly flourish instead. Ah, vale, o sea, no acaba con otros ecosistemas, porque tiene un ciclo que luego las ramitas esas que tiene que se van expandiendo caen y son muy nutritivas para el terreno y tal, entonces el resto de animales y plantas y tal, pues les va bien. The crawl's abundance grants plenty of nourishment to all animals, from plants feeding on the decayed crawl, herbivores thriving on increased plant population, and carnivores feeding on both the abundant prey. O sea, que es bueno para el ecosistema, pero es bueno para los humanos. The presence of all these animals leave behind waste, which will be broken down and consumed by the crawl, and the cycle begins again. This form of symbiosis leads to an environment where all populations thrive. Humanity also uses the crawl to our advantage. También lo aprovechamos. Because of the supernatural rate of growth and its richness in nutrients, it has been sustainably cultivated into y los estamos, ¿cómo no? Estamos ya aprovechando, haciendo aquí producción masiva del viñedo de la sangre letal. domestic farms. The crawl is harvested and processed into fertilizer, which greatly increases crop yield and quality. La utilizamos como fertilizante, buenísimo. The crawl may also be used as a food source for humans. Ah, y también se puede comer por humanos. But due to its unkindly appearance, Yo no me lo comería. No lo sé. Llámame loco. No quiero que eso acabe poseyendo mi alma. No lo sé. and taste, it has yet to reach cuisine standards. No The crawl alcanzamos also estándares de plays a cocina. very important role in the next creatures that we have been studying. Sometimes, in a crawl-populated environment, a node of meat may develop on one of the branches. This node will fall off Se and hace grow into una a functioning albondiguita. organism, and go to live on as an independent Ah, les salen como albondiguitas que cuando se caen son organismos independientes. animal. This leads us to the O sea, tiene frutos. Espera, frutos. upcoming species that we will be discussing. The first of these creatures are the trimmings. The Son trimmings. trimming. Vale, eso, es que la traducción aquí es un poco automática. Igual que el crawl, que es como la enredadera, lo traducía antes como como que se agachaban o algo así. Vale, estos son los trimming. Trimming. Realmente trim es de cuando podas algo. Trimming es como que se ha caído de la rama. Bueno, aquí lo traducen como adornos. Pero bueno, llamémoslo adornos. Trimmings are small animals. ¡Eh! Está sonriente, está... Anatomía del trimming. Músculo y grasa 77%. ¿Y el otro qué es? That resemble skinned raccoons. They are Mapaches commonly known to have desollados. a long Bueno, body, parecen, dice. round head, small eyes, nose and ear Cuerpo holes, regordete. and an agape mouth. They are also equipped with a diversity of limbs. All individual trimmings are unique, each with a different body shape, number of limbs, and other characteristics. Hay diferentes. One thing they all share in common is that they are made mostly of meat tissue, and are a maximum of 20 centimeters in length, no larger than a basketball. Its life starts with Superabóndigas. separation from the crawl. It will wonder to find anything that ¿Ves? Del rastreo. El rastreo es de, vamos, de las enredaderas esas. is edible and able to consume. Although it is an omnivore, being able to hunt meat Es and forage omnívoro. for plant matter, trimmings are almost entirely scavengers. Their diet consists Vale, of son rotting casi siempre plants and meat, carroñeros. including, but not limited to, fruits, vegetables, roots, seeds, insects, and deceased animals. Although its Hasta, appearance is madre mía. unsightly, Hasta que empiecen a ser más grandes y cacen humanos. Ya sabes, chaval. it is a cowardly creature, only fleeing, screeching, and hiding when Criatura threatened. cobarde. Because of its lack of defensive traits, it lies near the bottom of the food chain, making it easily overpowered and picked off very regularly by predators. Hasta que se rebelen. Naturally, its population would eventually die out, but this is not the case. Hombre, si siguen creciendo de los viñedos esos, ¿no se extinguirán? It constantly produces a large quantity Claro. of trimming nodes, keeping up their numbers. Naturally, trimmings can be found wherever there is abundant Ahora los traduce como los recortes. Los trimmings, los bichos esos. Ahora son los recortes. Bueno, el traductor aquí hace un poco lo que quiere. crawl. Trimmings grow at a decent pace,
reaching maturity at around 7 months, having a maximum lifespan of 2 to 4 years. Although they are plentiful, humanity has no proper way to implement trimmings into society. Their overabundance has even considered them pests. Due to them digging through trash. Mira, es que mira, el mapache ahí. Además, te ponía que tenían la boca abierta, o sea que siempre tienen la boca abierta. Son mini Godzillas. Besides all of this, some people como si fuera un gatito ahí. Está el bicho ahí. Además con la boca esa que siempre tiene. Además tiene una boca que parece Red Skull, parece un humano ahí desollado. Muy, muy mono para tenerlo ahí y acariciarlo no es, la verdad. Still keep trimmings as pets and relatively domesticate them. Nuisance or not, trimmings are a wondrous creature. From their plentiful numbers to their skittish nature, they are truly a thing to behold. The next species on our list is the meat snake. Ah, hay una especie de serpiente de carne. The meat snake. Mutuari The meat carnis. snake is a worm-like creature made of a variety of types of meat, coated in a transparent, skin-like membrane. Its size varies during its lifespan, depending on how much it consumes. When it first separates from the crawl. Hombre, lo que se supone que son fotos, lo malo es que se nota que son como dibujitos. Pero eso si fuera, tenía que ser en plan de dibujo hecho por recreación por un artista. Artista, figura, máquina, titán. ¿Qué tal las máquinas? Lo primero de todo. Few centimeters in length. Eventually, it will reach an average length of 5 meters. ¿5 metros? Under extreme conditions, like natural disasters, war, or plague, it can greatly surpass this length. O sea que esto ya puede ser peligroso, The ¿no? meat snake's diet consists entirely of dead animals or parts. Vale, A comer meat animales snake is muertos por lo incapable of menos. consuming a healthy, living organism. The meat snake allocates its food by using a tongue-like organ covered in sensors to touch and feel its environment. The sensors catch particles of decaying meat, notifying the meat snake that there is food nearby. This process shares many similarities to regular snakes, hence the meat snake's name. Once it locates the corpse, the meat snake will open its jaw and swallow the entire body whole. Como las Once the serpientes. Ahí. entire body is consumed, the meat snake's ¿Se puede stomach tragar will un release a ciervo variety entero? of chemicals. Some will break down soft tissue like skin and the connection points between muscles. Others chemicals will then ferment and preserve the tissue to keep it from breaking down for as long as possible. After that, the remaining flesh and bones will move along the meat snake's tract and slowly be implemented into its own structure, extending the meat snake. Ah, vale, no lo caga, sino que luego los restos que no han sido aprovechados se utilizan para alargar su cuerpo. Unsatisfactory O parts sea, like no caga, sino que se alarga. Mantiene la masa. skulls, pelvises, hair, and fingernails will Con lo cual al final tendrá como trocitos de cuerpo, ¿no? Por ahí tendrá eso, lo que dicen, uñas, pelo, huesos por ahí. be ¿Ah? excreted. Ah, no, sí, eso sí que lo excreta. Vale, vale, vale. Ah, eso sí, utiliza el cráneo del animal que se ha comido como su propio cráneo. O sea, luego sí que tendrá como la cabeza del animal que se ha comido. Vale, eso sí que le cambia la cara, entonces. Hostia, imagínate al tío que se le ha ocurrido todo este lore, toda esta movida. Todo esto se comió un pene. Pues está el pene devorador de alces. 28 años el que más ha visto vivir. Inmune a enfermedades. Solo puede morir de hambre, por quemarse o que se le quite la membrana que tiene de protectora. Madre mía. Ah, este sí que puede reproducirse por sí mismo. Por mitosis, como una célula, se divide en dos y ya está. Vale, esto solo estar en temperaturas
moderadas. España, qué guay. Madre mía. Donde hay muerte hay serpientes de carne. Te sirve para deshacerte de... Son papeleras de orgánico. El contenedor de orgánico, pues ahí está. Ah, muy bueno también, claro. Se utiliza como papelera de reciclaje, eso en carnicerías. Pues eso, buenísimo. Feus o zoos. Not caring if any creature is around them, only acting defensively when it is within consuming a meal. This means they are very easy to tame. Vale, o sea, no son agresivos con los animales, solo... ¡Ostras! Pero como todo lo que comen es muerto. It is an amazing experience to encounter one, as long as you don't mind the smell. Siempre y cuando no te importe vomitar. ¡Oh! Mimic. The mimic. Ya hay mimics. The mimic is a bipedal creature with uncanny similarities to humanoid anatomy. They greatly resemble humans without skin, with added exaggerated features. These features include extended finger length, cada uno da más grima que el anterior. bulging, empty eyes, and their most prominent feature, a Ojos wide, saltones. detailed smile. Although it resembles a happy face, this is due to coincidence, and is only how their facial structure is shaped. ¿Es el Slenderman, no? ¿O qué? The maw of the mimic contains much more teeth than humans, and their teeth is comprised almost entirely of incisors, with some Vale, canine tiene and premolars muchos in the más back. dientes que un ser humano y son todos This incisivos. composition is ideal for biting down onto meat and swallowing chunks whole. A mature mimic's diet is comprised entirely of human flesh. Están hechos de carne humana. ¿Y dónde saca la carne humana? Because of this, they are found solely around human-populated areas. The mimic's life cycle is made of 3 stages. Vale, 3 etapas en su In ciclo the vital. first stage, a young mimic separates from the crawl. They closely resemble their Ah, vale, se ve que de las albóndigas estas también se dividen y lo que se divide luego sí que pasa a ser un mimic. trimming relatives, but are thin, sleek, and only have 4 appendages. In this stage, the young mimic will hunt small animals. Cuando son pequeñitos se moving on to alimentan larger as they de grow. de Once animales large pequeños y enough, conforme crecen will animales ya begin más metamorphosis grandes. into the next stage of life. Once fully transformed, Y luego pasa it will resemble the description mentioned in the beginning. a Its medio hunting humano. style changes and becomes much more complicated. Esto It ya now da miedo, stalks and feeds only on humans. Se alimenta solo de humanos. It will locate human-populated area and begin its search for an easy target. To blend in, it may use objects to conceal itself. These Se include ocultan con clothing, objetos. mannequins, ¿Pueden? and furniture. ¿Ropa? Once a target has been ¿O found, muebles? ¿Qué? the mimic will observe its prey and learn its routine and when it is most vulnerable. This O sea, no es solo que te vea y te mate, sino que te ve, te vigila, te analiza tu rutina y cuando sabe cuál es el momento en el que eres más vulnerable, por cierto, ¿quién duerme así levitando sobre la cama? is typically when the human is asleep. Nuevamente es cuando estás durmiendo, eres más Once the vulnerable, prey ¿no? is within position, the mimic will advance silently until it is close enough. The mimic will then execute and immediately begin consumption. Once the Te mimic mata has y te had its fill, consume. it will leave the scene, a fair distance away from the human population, and begin to digest its meal. Luego se va al bosque a digerir ahí, Although, fuera de la in the población case humana. that a Vamos. human is awake, a mimic will use a variety of sounds to either lure or startle. Qué cabrón, qué susto me ha pegado el maldito sonido de la puerta. Además es el típico sonido este que se utiliza siempre que te giras y luego te suena por el otro lado y luego por el otro. ¡Ah! Vale, cuando tú estás despierto utilizan diferentes sonidos para atraerte o asustarte. Como ese maldito sonido que me ha atraído y me ha asustado a la vez. Prey into cornering themselves. Para que se acorralen solos los humanos al tener miedo. Oh, vídeo.
Ya ves, chaval. Ahora que haga ruido de la cena está lista. Y te cagas ya. ¡Ah! Mañana hay cole. Y tú no. Sustaco, chaval. Jumpscare. Baja la linterna que te va a ver. Le hablo bajito para que el otro no me oiga. ¡Bum! Sustaco, chaval. ¡Ah! Está guay hecho, ¿eh? Eso es práctico. Eso lo ha hecho ahí en plan con... No sé qué serán trozos de filete en forma de dedos. Hostia, chaval. ¿Ves? Esa escena da más miedo y más grima y más tensión que la mayoría de escenas que veas en películas de miedo. Cómo está hecho y todo, además está bien hecho, ¿eh? Aplausos. ¿Cómo que aplausos? Bueno, eso lo ha se lo he inventado, ¿no? Que yo sepa no he oído aplausos. ¿Es tu papá? Bueno. Pero, la siguiente etapa, ¿cuál es? Luego pasar a dos potenciales formas. Si se ha alimentado constantemente, le saldrá pelo, piel y al final será casi un humano. O sea que al final es como un mimic ahí, o sea, al final es prácticamente humano en apariencia, chaval. Alienígenas. Alienígenas están entre nosotros, la prueba definitiva. Blend entirely into civilization and lure other humans more effectively. O sea que al final luego se puede convertir, si ha comido suficientes humanos, se convierte prácticamente en apariencia humana y ya pues te devora así, porque ya no lo ves como un monstruo. Dice, puede atraer ahí a otros humanos fácilmente. Pero si ve que si no consigue comida, que se convierte en un zombie ahí podrido, ¿qué? Ah, no, cuando tiene sobreabundancia de comida, se hace más grande, más evolucionado. Y las proporciones más largas. Vale, sus cosas, su apariencia humanoide se desvanece y se convierte ya en tu suegra. Vale, se le pone además la piel con una especie de capa de protección negra. Ah, se convierte en Slenderman. Ah, los dientes se van metiendo para adentro ahí hasta prácticamente la garganta. Madre mía. Mola porque esto es como un dibujito ahí de un niño del cole. El otro día por la ventana vi esto, a ver, dibújalo. Y tú, ay, Dios mío. Claro, toda su piel, como es oscura, se puede, en zonas oscuras se queda como camuflado, pero claro, su cabeza sigue siendo como una especie de rosa rara, ¿no? Da miedito, ¿eh? Vale, un mimic anciano es uno de los depredadores más eficientes del planeta. Bueno, con la música feliz. Instrucciones para cómo qué hacer en caso de que te encuentres con uno. Avoid going out alone if your location is known Evita to have salir solo. mimics or there have been mimic sightings. 2. If you encounter a stationary Si mimic ves un mimic quieto, unfazed by your presence, quietly leave the location abandona and silenciosamente el alert your lugar y local avisa a las authorities. autoridades locales. 3. If pursued by a mimic, Si get te persigue yourself un mimic, into a position where you are able to flee. Mimics ponte en posición en la que puedas huir. will rarely attack if a person has a clear escape route. Ah, vale, lo que hacían antes, que lo que procuraban era acorralarte o que te acorralaras tú mismo con sonidos y cosas. Pero claro, sí que puedes huir, si tienes ruta de escape, se ve que no te siguen. 4. In the event that you have been cornered by a Si te mimic, ha acorralado, roll into the fetal position,
Ponte en posición fetal y reza 3 Ave Marías. Protege el cuello, cara y órganos vitales. Haz tanto ruido como puedas para alertar a otra gente. Si tienes un arma, ¿no la uses? Vale, es bastante... No, resistente. Aquí he dicho resiliente. En plan de... Aunque si lo hieres, se hará más fuerte. Porque lo que no te mata... no es suficientemente efectivo como para derribarlo. Con lo cual, mejor no lo enfades, ¿no? Si tienes un arma, úsala como barrera entre tú y el Mimic para bloquear esos ataques, ¿no? Vale, si ves uno que está por ahí merodeando pero no te ha visto todavía, escóndete. En un lugar bajo, como debajo de una cama, detrás de un sofá. Vale, en plan de si no te ven un rato, enseguida se pondrá a buscar otras presas y se irá. Be safe and avoid any encounters with a mimic at all costs. Aplausos. Pone aplausos, pero no se oyen aplausos. ¿De dónde salen esos aplausos? ¿Se los inventa? Oh, luego hay otra forma, la cosechadora. ¿Será almacenador de carne? Una masa bulbosa grande con muchos zarcillos. Zarcillos es como las ramitas esas. The bulb measures around 3 meters in height and 2 meters in diameter. 3 metros de alto. The tendrils, on the other hand, can extend up to pero las raíces 150 metros, que es absorbiendo todo lo que hay en la superficie de alrededor. Horizontally. The harvester is a ya ves ahí en mitad del esto. specialized form of crawl that grows in the unique and deadly way. A harvester is created when a node that will grow into a harvester. Se crea cuando un nodo de estos, las albóndigas estas que salen de lo de las viñas, las enredaderas. No. En vez de caerse, sigue creciendo la albóndiga y se convierte en un harvester. Luego ya hace crecer las raíces esas por su cuenta. It uses the energy provided by its mother branch and expands its reach further. Its tendrils, hidden just below the surface of the ground. The harvester is equipped with 2 types of specialized tendrils. Pero mira, además las cosas esas que se extienden son como pinchos, ¿no? The first type is bulky and flat. They lie ¿Ponía que tenía veneno o algo así? These branches are lined on each length of the tendril with spines, extending in Con the shape of espinas. a bear trap. On each side of the branch, those particular spines have a vein that feed into them, that pump 2 types of venom. On one veneno, side, chaval. the spines can inject a neurotoxin, which will attack the nervous system of whomever it is injected into, causing sudden paralysis. Parálisis repentina y que The se te other come side can vivo. inject Okay. an anticoagulant, which when Y además un injected, anticoagulante. prevents blood cells from clotting. Que evita que coagule y que te desangras ahí al final, ¿o qué? Whenever a large animal moves across the area armed with these tendrils, the branches will clamp onto the animal and thrash violently. Sale ahí. Once the prey has been injected with both venoms, the tendrils will rest and the prey will immediately... Claro, lo que pasa con eso es que se queda quieto y como sigue sangrando, ¿no? La sangre se quedará ahí alrededor de la tierra y con las raíces esas absorberá la sangre y se alimentará. Debe de ser, ¿o no? Como no coagulas, no paras de sangrar. collapse. The animal will be unable to move due to the paralysis, and the wounds caused by the thrashing spines will not stop bleeding. A que se le haya ocurrido All esto, the prey can do is lie patiently tiene until succumbing to blood que se loss. busque novia. Once the prey has bled out, the second type of tendrils come in. Una vez ya desangrado del todo, llega el segundo tipo de ramillas de esas. They share similar anatomy to the small branches of the crawl, equipped with organelle that absorbs nutrients. Ahí eso ya acaba con la These carne, ¿no? tendrils sense the blood and move their way to the surface and begin to absorb the vital fluid. Once the blood has been consumed, the tendrils will wrap around the body and begin to shuffle downwards. This movement Y lo lifts the arrastran hacia soil and abajo. slowly pull the body underground. Once secure, the tendrils will continue to feed until there is nothing but scraps. The nourishment Pero lo absorbed deja by ahí el the esqueleto tendrils ya will be ahí. sucked back into the main bulb of the harvester.
Y ahí dentro guarda todos los órganos vitales. Los utiliza para digerirlos, si no sacan energía. Y eso lo que hace es que luego el suelo es muy nutritivo, con todos los restos que ha dejado, crecen plantas, atraen más animales. El ciclo de la vida. Efectivamente, atrae más animales. Tiene un comportamiento extraño. Vale, que eso solo se activa para cazar animales grandes. Conejos y cosas así, no. Se ve que busca una presa que le pueda alimentar más tiempo. Y con algunos pájaros tampoco se activa. Eso es muy bueno, claro. Los animales pequeños a lo mejor hace que todo lo que es el sistema este de sacar los pinchos y absorberlo y tal gaste más energía que la que le va a proporcionar. Otra teoría, otra teoría es que al haber animales pequeños por ahí, los animales grandes se ven atraídos hacia los pequeños, o no se asustan al ver que están todos los pequeños muertos también. Claro. Although it is a spectacular creature, it is also very dangerous. The harvester is decently rare, only populating Esto es bastante raro. Mira, en España no hay. Bueno, en España sí, pero en la parte del norte. No, aquí no, en las Baleares no. Alex el Capo. En Valencia, yo vivo por aquí. Aquí también hay un poquito de rojo. Maldita sea. Mira, México se salva. ¿Y por qué en esta parte de aquí de... ¿Esto es Brasil todavía? ¿O esto es Venezuela? No sé. Ahí ya me pierdo un poco. Si te pilla, no hay salvación. La mortalidad es del 100%. Vale, o sea, eso es bastante alto. Pero imagínate que vas por el bosque y como lo del suelo puede llegar hasta 150 metros, tú a lo mejor no ves que hay uno cerca, pero enseguida notas ahí y en el huevo izquierdo y tú, Buenas las señales. Imagínate empezar a poner por todo el mundo señales de estas ahí, que lo empiezan la gente de Reddit, que está muy loca, y empiecen, ¿no? De 4chan, empiecen ahí a poner señales de estas para la gente ya cagar en plan, ¿de qué es eso? ¿Qué? ¿La alcachofa asesina? Claro, ¿no? Si ves muchas plantas ahí de repente en una zona como súper fértil y pocos animales alrededor, quizás sea porque ahí será tu tumba. Quedarte cerca de la base de árboles grandes o rocas, que se ve que por ahí no suelen ir lo del suelo este. Si estás en mitad de un cosechador, no entres en pánico. Los movimientos repentinos pueden activarlo. Mantén la calma. Y tienes que deshacerte de todo el peso que lleves para tener el menos peso posible y que te detecte menos. Claro, eso lo activa ahí y tú ya te vas. Pero tienes que irte lentamente. Y tienes que ir tirando varios. Cuando se atrapa a alguien que sea la chaqueta. No seas molesto, ha dicho no seas molesto, o serás la próxima comida del harvester. Luego hay otro tipo que es el huésped. Huésped de influencia. Bueno, el anfitrión. Anfitrión de influencia. Imperium Carnis. Carne del imperio. Carne imperial.
Vale, se llama el anfitrión porque invita a los invitados. Es como el anfitrión que invita a sus invitados, ¿no? El host que invita a los guests. Es que atrae a los hombres o algo así, de alguna forma. Vale, es apariencia más o menos humana. Pero luego se ve que las patas que está unido al suelo o algo así. Tejido fibroso, sí, y zarcillos que se entierran en el suelo. Vale, o sea, no se puede mover, está siempre en el sitio ahí. Y como te atrae. En plan de, señor, venga aquí, ayúdeme. Y cuando te acercas, ¡raga! Tendons and veins. In some parts of the body are covered in a meaty plate, used to cover any large exposed areas, but allowing movement. Ah, pero se puede The mover. host's head has a smooth surface where the face should be, attached to a crooked neck, which houses a slit in the front used for feeding. On the host's back is a mound of pores. Protruding from these pores are hollow, hair-like structures, extending outwards. These hairs are barrels that release spores produced within host's body by being fired into the air. Ah, lanzan esporas. These spores are hazardous, so keep clear of them at all costs. Vale, esporas ahí, bueno, venenosas o biohazard. Solo están en América del Norte. Salvado. Info about the host is a very risky and daunting task. This is because of their rarity and of how dangerous it is to be up close to Es que one. saca las esporas ahí cuando te acercas. The spores released by a host is very dangerous when inhaled. A host will release a cloud of spores into the air, which will be picked up by Libera las wind and carried esporas, great distance. el viento se las lleva. If an organism inhales the Y spores, si las the particles inhalas, will find their way into the organism's brain and infect llegarán them. a tu cerebro. An infected organism will show no symptoms of infection right away, but a couple hours after infection, the infected organism's behavior and thought process will change. Es para algo parecido al Cordyceps, esto que luego ahí se hace con el control de tu cerebro y hace que vayas hacia el anfitrión. The first symptoms that appear are restlessness, Primeros sluggish síntomas, movement, inquietud, numbness movimientos of joints, lentos, and entumecimiento de lack of articulaciones, coordination. falta de Then coordinación more serious symptoms appear over time. y These luego más include grave. dizziness, migraines, impaired speech, and trembles. If you or someone you know show these symptoms, contact poison control or emergency Tómese una services. aspirinita y estará todo bien. After a total of 6 to 7 hours Después de after 6 a 7 infection, horas. the organism will cease all activities they were previously doing and begin to walk. Vale, dejará toda la actividad que estaba haciendo y empezará a andar. Claro, irá a andar hacia el anfitrión. The direction the infected will walk is towards the host whose spores have been inhaled by the infected individual. Ya ves, te atrae. If the infected makes their way to the host, they will kneel down in front of it, expose their Se vital arrodillará. organs, and the host will promptly gut and remove those organs. Y le quitará sus órganos. The host will consume them and discard the Consume los leftover órganos. scraps. Los derechos en plan de las partes duras no, que If an infected no me gusta. organism doesn't reach the host within a 36-hour span Si no or is llegan treated for 36 their horas, infection, the effects will wear off and return back los to efectos normal. desaparecerán y volverán a la normalidad. O sea que si ves a alguien que está así lo tienes que retener, ¿no? If a host is unable to find prey or doesn't like its Si no current encuentra location, presas- it will unroot itself and move to a new Ah, las raíces esas las puede quitar del suelo y se puede mover. O sea, sí que se puede mover. location. There's scarce numbers and the hazard of being around one. Vale, hay makes getting pocos. info about the host very daunting. Y poca información All you acerca need de to ellos. currently know is that the host is extremely dangerous and should be avoided at all costs. Next, the monoliths. Los monolitos. The monoliths. The monolith is a very new creature, only Una showing up in criatura, June of vale, se ve que esta es más reciente que las anteriores. Apareció en junio del 72. 1952 in the area of En el área de Pi. Bueno, si ha aparecido por aquí, esto es por el norte de Canadá, ¿no? There are only 7 monoliths, all of Solo hay them located 7. in a circular position, 1.5 kilometers in Ah, formando un círculo. De 1,5 kilómetros. diameter. This ring of monoliths surround Rodean cierta zona, aunque ya hemos visto antes que se supone que era por el norte de Canadá, ¿no?
The monolith is a titanic-sized being, measuring roughly Este tamaño 120 titánico. meters in height. 120 metros de Each altura. monolith has two trunk Hostia. legs that are firmly embedded underground. The legs connect to a torso. Madre mía. The creature itself is made of hundreds of thousands of meaty strands, tightly woven together Hebras to form the carnosas structure. entrelazadas estrechamente These para strands formar end la at the forma, neck, la estructura. fusing into a solid mass of hardened flesh in the shape of an upside-down triangle, with a hole in its center. Ah, On each side of the monolith where arms would be, there are dozens of long, rope-like appendages. These reach just barely to the ground. At the creature's feet, claro, y las criaturas que nos está mostrando, cada una es más grande que la anterior. Con lo cual, todavía queda uno que nos tiene que mostrar que será más grande que todo que este de aquí. Que sea el planeta. the strands go deep into the earth and extend horizontally a decent distance away. What Tienen the raicitas monoliths también do por is debajo. simply stand and do nothing. The only activity Lo que hacen simplemente es, bueno, están ahí quietos, de pie, y no hacen nada. La única actividad documented that the documentada, monoliths have done was in during this censurado. period, they were Bueno, se ve que se registró esa actividad durante no sé qué época. En ese periodo extremely aggressive. eran muy When the group agresivos. were making their way to the city. The Se monolith dirigían a la that ciudad. passes roared a deep bellow and swung its appendages at the team, completely wiping them out. When military vehicles were dispatched, once they got close enough top the monolith, it roared another call, this time releasing an Se acercó el EMP blast, ejército, completely los knocking monolitos vehicles out in the gritaron vicinity. y derribaron a los Finally, vehículos. long-distance rockets were fired and struck the creature. Les tiraron cohetes. ¿Pero no sería efectivo o qué? Atacando ahí a los monolitos, chaval. Los monolitos hacen lo mismo que tú, que estar quietos y reventar ciudades. It regenerated at great speed. A ver, se hicieron daño, pero se regeneraron enseguida. Eventually, the area has been fenced off and Han puesto una valla. Claro, y el monolito que mide 120 metros de altura dirá, ¡ay, una valla! Pues por aquí no puedo pasar. now restricted to all. Ever since, the Bueno, igual lo que han dicho, si se han quedado quietos ahora, pues se ve que han cercado toda la zona para que nadie se acerque, debe de ser. monolith stands silently. Now only a grand spectacle of awe and mystery, only adding more questions to these meat beings. And finally, the last ¿Y de qué se creature on this alimentan si se list quedan is quietos? ¿De todos los bichos que hay por debajo, como el Harvester? Y la última criatura es... ¿Siguieron discutiendo acerca del príncipe? ¿Qué es esto? ¿Pero esto es de un libro que tiene algo que ver con esto? ¿O es una imagen random? ¿Quién es esta criatura? ¿Por qué están aquí? ¿Son peligrosas? La singularidad. ¿Es una especie de agujero negro? is an orb comprised of a dark-colored mineral with hints of luminous colors within its core. ¿Es una especie de esfera gigante oscura? It to be 1 meter in diameter. Ah, pero tiene dentro una singularidad. Una singularidad es como un agujero negro. The orb has several unique qualities that are not well understood. The singularity typically can be found suspended in air by an unseen Flotando force. por el aire. There are also a variety of reading that have been documented coming from the orb itself. No de Nueva York, sino del orbe. Se ve que el orbe emite ciertas señales de radio o de electromagnéticas. A ver, pone Nueva York, no, es The Orb, el orbe. Various things like magnetic fields, Campos energy magnéticos. signatures, and other pattern-like signals released by the singularity. The population of these creatures is unknown. No se sabe cuántos hay. All about the singularity is hidden or confiscated by officials. Vale, o sea, típico del gobierno. La única información que hay acerca de esto la tiene el gobierno y es secreta. We were only able to receive one classified document about Solo pudimos recibir un documento clasificado singularity being acerca de la singularidad. Oh, ¿este vídeo? marvelous and majestic world that Creía que iba a exists salir un vídeo de la today. singularidad. It's extraordinary to have such strange and mysterious beings appear all around us. Thank you for Increíble joining las us on this criaturas que journey hay of en exploration este and discovery planeta. of the lives of these living meat creatures. Ya ves. Cada una es más perturbadora que la anterior.
Si os ha gustado este vídeo y queréis que veamos más vídeos aquí acerca de cómo tener de mascota un álbum de guita de estas o más información sobre algunas de las otras criaturas, mira, chaval. Cómo defenderse de los mimics. Oh, este puede estar muy bien. Pero bueno, si queréis que veamos más vídeos de estos, dadle like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.